A Luis Fernando Torres, asambleísta por el Movimiento Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. El día de ayer o en esta semana se presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Comunicación ante la Corte Constitucional. Ustedes han dicho que fue una demostración de una reacción rápida y razonada por parte de la oposición, aunque también hacen el llamado a que otros también sean actores de este tema. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, la presentación de la demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de algunos artículos, no de todos, de la Ley Orgánica de Comunicación fue indudablemente una reacción rápida, institucional, de quien, como yo, quiere ejercer una oposición fundamentalmente creativa y democrática que permita poco a poco marcar una alternativa de cambio en el país. Con fundamentos, como lo dice usted, en vez de estar ya como en el anterior Congreso. Bueno, sí, hay que marcar diferencias. Vea usted los resultados del mes de febrero. De hecho, yo pude detectar qué es lo que querían mis electores, por eso estoy en la Asamblea, sé lo que esperan de mi persona y de la gran mayoría de la Asamblea, que estamos en la oposición, y queremos llevar adelante, como le digo, una oposición creativa, con ideas que no es fácil, porque el gobierno nos ha impuesto el gran desafío de estar permanentemente frente a una serie de medidas alternativas. Y si no hay equipos, si no hay la suficiente creatividad, si no existe el suficiente espíritu democrático y si no existen fuertes convicciones ideológicas, es muy difícil enfrentar un proyecto alternativo como ha presentado o viene presentando el gobierno, con un cúmulo de leyes que ya se han aprobado en la Asamblea y otras que pronto van a venir. Volviendo al tema de la Ley de Comunicación, entonces, ¿a cuántos artículos han impugnado y por qué no se presentó a toda la ley? Bueno, yo estimo que en términos generales la ley tiene algunos aspectos positivos, no tenía sentido demandar la inconstitucionalidad, por lo tanto, de aquellos artículos, sí de otros, donde a mi modo de ver existen una serie de problemas de orden conceptual, también se conceden excesivas competencias a los órganos reguladores y a los órganos sancionadores, con lo cual, de una u otra manera, el ejercicio del periodismo en el país se va a ver afectado. Lo que más me preocupa en la ley es el hecho de que se haya dicho que los medios de comunicación privados van a ejercer un servicio público. Tal vez ahí hubo una equivocación. Lo que los medios de comunicación privados en el Ecuador y en cualquier parte del mundo hacen no es otra cosa que dar un servicio de comunicación al público, pero no es un servicio público. En otras palabras, la información, las noticias que presentan no pueden equipararse al servicio de agua potable, de alcantarillado, de recolección de basura, de luz eléctrica que preste el Estado o prestan las empresas públicas. Por ejemplo, alguien ha comparado el ejercicio del servicio público de salud con el ejercicio del servicio público, dicen, de comunicación, cuando la situación es diametralmente distinta. El Estado no se enferma, el Estado no va a los hospitales, por lo tanto no es titular del derecho a la salud. Los titulares del derecho a la salud somos usted y yo, los televidentes que nos enfermamos, y si vamos a un hospital público esperamos que el Estado ofrezca el hospital, proporcione el hospital público, porque se trata la salud de un derecho prestacional. La comunicación... Los artículos en los que ustedes han dicho es la columna vertebral, por eso básicamente se centran en estos dos artículos y lo que ha presentado la demanda inconstitucional. Y considero yo que en la Corte Constitucional el debate va a ser muy saludable para el país, además que va a ser un debate único en América Latina y en el mundo. ¿Qué tal si la Corte Constitucional dice sí, efectivamente no es un servicio público, es un servicio al público, ha corregido la ley y no ha cambiado mayormente? Otros temas que me preocupan en la ley. Por ejemplo, asambleísta, escuchando un poco sus palabras, ¿usted sí cree que es necesaria una ley o era necesaria una ley de comunicación en el Ecuador que se apruebe? Bueno, sí, efectivamente se necesitaba una ley de comunicación, aunque esta ley está muy cargada fundamentalmente al tema de los medios. Pero diga usted, hay artículos positivos, yo no puedo ser un sectario y decir nada vale. Por ejemplo, el artículo 90, que obliga a que los medios impresos difundan o informen el número de ejemplares que diariamente imprimen, me parece saludable. Y de hecho, todos los medios de comunicación impresos en el país están cumpliendo. Si usted lee los diarios nacionales, inclusive el diario público, el Telégrafo, locales, ve ahora el tiraje, lo cual es saludable y positivo. Hay otras normas indudablemente cuestionables. Por ejemplo, a mí no me parece bien que en la parte final del artículo 10 se haya abierto una acción popular para que cualquier ciudadano denuncie a cualquier periodista y a cualquier medio por incumplimiento de normas deontológicas. ¿Por qué preocupa esto? Porque puede alguien estar enemistado con un periodista
presenta la denuncia y el superintendente de comunicaciones se ve obligado a abrir un expediente administrativo. Y si se multiplican las denuncias de varias personas, serán también múltiples expedientes administrativos en contra del ejercicio periodístico. Si las normas deontológicas se quedaban tal como están, para que sean acogidas en un código de ética, dado que en el país no está consagrada constitucionalmente la autorregulación y por eso es que se ha aprobado la ley en este sentido, no está mal, porque las reglas que allí constan, salvando esta parte final y algún linchamiento mediático, son universalmente aceptadas para el buen periodismo. O sea, allí encuentro yo un problema. Lo mismo en el artículo 22. Ahora, asambleísta, también lo importante de resaltar aquí es que se admitió, ustedes esperaban que se admita esta demanda y la admitió realmente la Corte Constitucional la demanda, aunque esta no significa, y lo que no se aprobó básicamente se negó, simplemente es por parte de la Corte la adopción de medidas cautelares para suspender provisionalmente los artículos que ustedes han impugnado, es decir, estos dos artículos, ¿no? Sí, efectivamente, la demanda fue admitida por la Corte Constitucional. Esta no aceptó el pedido de medidas cautelares que hice para que se suspendieran provisionalmente los artículos impugnados. ¿Qué significa la admisión? No solamente que se pasó por un requisito formal, sino que la Corte consideró que la demanda estaba debidamente planteada en lo formal. No todas las demandas se admiten como se ha admitido esta. Muchas veces la Corte devuelve la demanda y le pide al demandante que la complete. Este no ha sido el caso, entonces a mí al menos me alegra que la Corte haya considerado que en lo formal está bien la demanda y ahora vamos al segundo paso, que será la discusión de fondo en un órgano institucional ecuatoriano. Yo también pude haber hecho lo que muchos hacen, comenzar a gritar, a protestar, que me voy a la Comisión Interamericana, me voy por aquí, por acá, no hago nada, protesto y no acudo donde debo acudir en primera instancia, que es la Corte Constitucional. Yo creo en el país, creo en sus instituciones, a pesar de que tenga reparos a sancionar, pero esa es la democracia y por eso fui a la Corte Constitucional y espero que la Corte, créame, acoja algunas de las demandas que he hecho, porque si las acoge va a mejorar inclusive el contenido y alcance de la ley. La Corte Constitucional no está limitada tampoco a tratar solamente los puntos que yo considero que deben ser tratados por inconstitucionales. Puede de oficio tratar otros y contribuir a que esta ley mejore y de alguna manera, inclusive a nivel internacional, se baje un poco la temperatura con una ley que no sea tan punitiva y represiva en varios de los artículos que yo he impugnado. Tras aceptar a trámite la denuncia, la Corte Constitucional le ha concedido 15 días hábiles al presidente de la República, la presidenta de la Asamblea y el Procurador General del Estado para que contesten esta demanda. Estaremos muy atentos. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana y contarnos los aspectos de la visión de la Ley de Comunicación. Muchísimas gracias.